Bueno, sí, es que a mí me parece que la posibilidad de poder pensar acerca de tu propia práctica y tu propia actividad es la que te saca de una cuestión meramente técnica y te pone en la vida, en el oficio, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? La pregunta ¿para qué? Bueno, Lucas, ¿te parece que arranquemos? Arrancamos. Bueno, lo primero que voy a hacer es agradecerte por haber venido. Este es el primer programa de este nuevo ciclo de Socios a la Fuerza, que ahora va a ser un ciclo de entrevistas. Así que para nosotros es un honor poder arrancar con vos. Te voy a presentar un poco. Es una presentación restringida, ¿no? Como todas, nace de un recorte. Lucas Rubinich, sociólogo, docente de sociología en la carrera de sociología en la UBA, que dirigiste durante entre 2004 y 2010, corregime si me equivoco. 4 oportunidades, sí. Claro, en 4 oportunidades, una buena cantidad de alumnos que pasaron por ahí, te tuvieron como director de la carrera. Sos un articulista, un ensayista, participás del debate público a través de medios de comunicación, has escrito varios libros, tenemos acá el último que escribiste, después vamos a hablar a lo largo de la charla sobre ese libro, dirigís revistas, 7 ensayos es la que estás dirigiendo ahora, durante mucho tiempo dirigiste Apuntes de Investigación, una revista muy importante, y tu campo de actividad es el mundo de las ideas, por así decirlo, las trayectorias intelectuales, eso vinculado con la política, con la academia y cómo se construyen visiones del mundo. Es decir, sos una persona con la que está buena en una sobremesa quedarse charlando de cosas. Escribiste un libro también que se llama ¿Qué hacen los sociólogos? Y yo creo que esa es una pregunta que por ahí muchas de las personas que nos están viendo y escuchando quizás se hagan, digamos, ¿no? ¿Qué hace un sociólogo? ¿A qué se dedica? El libro lo escribimos con un compañero, Gastón Beltrán, y tenía que ver con una respuesta, intentar dar una respuesta práctica y además reflexiva acerca del papel de la sociología. Queríamos no solo decir lo que debe ser la sociología, sino sobre todo queríamos contar lo que es la sociología en el sentido de sus prácticas. Claro, el hacer, ¿no? El hacer. Entonces, ahí hicimos algo que nos pareció bien interesante. Hicimos un dibujito que era como una florcita, en donde poníamos un núcleo, un redondel, un núcleo y pétalos de esa flor. Y en el núcleo poníamos lo que era más significativo, que era el proceso formativo del sociólogo, donde ahí aparecía la cuestión central de la universidad con sus papeles de docencia e investigación. Entonces, ¿cuál es el papel para nosotros fundamental, aunque sea minoritario, del sociólogo? Es el que crea conocimiento sobre el mundo social. Es el que estudia las relaciones sociales. Es el que piensa cómo las relaciones sociales están imbricadas en luchas por la imposición de miradas sobre el mundo. Y esas luchas por la imposición de miradas sobre el mundo que se dan en todas las sociedades se explican a través de las trayectorias de los distintos grupos sociales. Es decir, uno no puede explicar un punto en el espacio social si no ve a ese punto como un entramado de relaciones sociales conflictivas que se ha construido históricamente. Eso es en términos abstractos lo que es la sociología, y eso es muy importante, que después cualquiera sea el desempeño del sociólogo en su trayectoria profesional, lo debe tener muy claro, y para eso forma, por ejemplo, la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y todas las sociologías, pero hablo yo de la que conozco más, pero todas las sociologías a nivel internacional, te forman para entender básicamente relaciones sociales que son irremediablemente relaciones de dominación. Entonces, quiero decir, el núcleo tiene que ver con la producción de conocimiento, no con la difusión de conocimiento. Nosotros, en las carreras de sociología, formamos productores de conocimiento, no difusores de conocimiento. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué puede hacer el productor de conocimiento?
seguir trabajando como productor de conocimiento en un espacio de relativa autonomía, que es el espacio académico, donde te da la libertad no solo de trabajar para el poder, sino de analizar el poder. Esta idea de cuestionar también a aquel que te da la posibilidad de llevar adelante esa propia disciplina. Porque lo que ocurre con la tradición universitaria inaugurada en la modernidad y que tiene un hito significativo en la Universidad Argentina con la reforma de Córdoba de 1918, es la reivindicación de la relativa autonomía del conocimiento frente a los poderes económicos, políticos y religiosos. Un punto ahí, Lucas, porque si hacemos un resumen de todo esto que vos contaste, dijiste, bueno, esto es el sociólogo, esta es su práctica, de esta manera interviene, no, digamos, puede difundir, pero sobre todo tiene que crear, o sea, tiene que investigar. Parecería una actividad muy útil a los fines de entender el momento que estamos viviendo. Efectivamente. Y sin embargo, yo creo que en lo que va de 2023, no vi en programas de televisión y tampoco en foros políticos la convocatoria a sociólogos para que hagan su aporte en este entendimiento. Es decir, parecería una disciplina central y a la vez está bastante corrida, ¿no? Vemos que la centralidad la tienen, como siempre, hace mucho tiempo, no sé, economistas, abogados y bueno, otro tipo de perfiles. Y no es solo eso, que efectivamente es así lo que vos mencionás, sino que también es cierto que como todos somos bichos sociales, entonces también los sociólogos. Y los sociólogos también estamos influenciados por los climas de épocas. Entonces, analizando sociológicamente, se podría decir que la gran transformación que hubo a partir de una conferencia en la ciudad italiana de Bolonia, del mundo educativo, donde la educación comenzó a pensarse como un bien transable económicamente, hubo un deterioro muy fuerte del pensamiento en las instituciones que tienen esa tradición de autonomía. Ahora, tienen esa tradición de autonomía, están en una situación presente de deterioro, porque la forma de organización del mundo académico produjo una situación de fragmentación del conocimiento, del propio conocimiento sociológico. Entonces, hay una dificultad a veces, como también vivimos en este mundo, para pensar el momento histórico del presente, porque es un cambio de épocas que es un cambio de épocas sin alboradas salvadoras. Hay cambios de épocas que son extraordinariamente vitales, porque independientemente de que se realice o no, hay horizontes que te prometen un mundo nuevo. Ahora vos estás viviendo en un momento donde no hay ningún horizonte que prometa ningún mundo nuevo. El mundo nuevo ya llegó, es este, te gusta o no te gusta. Entonces, eso también inhibe muchas veces la capacidad de análisis sobre lo social, porque a veces las personas tratamos de construir individualmente algunas expectativas que no existen. Entonces, hay una frase muy importante que Antonio Gramsci dice en alguno de sus cuadernos y que se repite mucho en las aulas de la carrera de Sociología, que es pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Pesimismo de la inteligencia como nunca, digamos, tiene que estar presente en un momento como este, porque en realidad es muy difícil mirar lo que aparece como un horizonte oscuro. Y yo creo que la obligación de alguien que piensa lo social es mirar crudamente cómo funciona esto y por qué se construyó esta situación social, económica y política que da como resultado un horizonte oscuro. No construir imaginariamente algunas claridades que no existen. Esa es la responsabilidad fundamental y tampoco eso está tan dicho. ¿Quiénes lo decían? Los viejos sociólogos de la vieja generación, más grandes que yo, a nivel internacional, que tenían una mirada que puede ser
considerada irremediablemente pesimista. Immanuel Wallerstein, Charles Tilly, acá Ricardo Sidicaro. Bueno, son personas que miran y ven lo que está ocurriendo. No se puede construir nada si uno no analiza las contradicciones del presente y si no se pregunta por qué llegamos hasta acá. ¿Por qué llegamos hasta acá en este momento? Porque los momentos históricos son así. Bueno, no quiere decir que no haya construcción de otros horizontes en otro momento. Puede ser pasado mañana o puede ser dentro de 100 años. Pero uno tiene la obligación de mirar las cosas como son. Y yo creo que eso es muy relevante y es un papel que debe cumplir la sociología, reivindicando esa relativa autonomía que yo te decía. Porque vos en la universidad podés pensar, podés analizar el poder. Vos legítimamente podés trabajar, como efectivamente se trabaja, para una gran empresa, una corporación internacional, mirando, digamos, qué consume la gente, cuáles son las sensibilidades que más logran empatía con algún tipo de producto. O sea, ese es un trabajo que puede hacer un sociólogo. Ese es un trabajo que de hecho hace un sociólogo. Vos tenés sociólogos que son gerentes de marketing de Coca-Cola, de grandes compañías internacionales, y tenés sociólogos que son asesores importantes de las potencias internacionales. Cuando se arma la comisión trilateral, la Trilateral Commission, donde hay un experto en análisis internacional que es Zbigniew Brzezinski, y ahí está Rockefeller impulsando algo que tiene que ver con la preocupación de que la democratización de posguerra ha generado expectativas en demasía, digamos, ha generado, decían, ciudadanos irreflexivos y extraordinariamente demandantes. Entonces, la reunión de la Comisión Trilateral tiene a Samuel Huntington, por Estados Unidos, un gran sociólogo con una mirada de derecha terriblemente, que ya es un filósofo social más que un sociólogo, el que propone muy específicamente, todos ellos lo son. Por Francia, Michel Crozier, y por Japón, Watanuki. 3 sociólogos del poder internacional. La sociología latinoamericana tiene, los grandes sociólogos son del contrapoder, por decirlo así. Los grandes sociólogos latinoamericanos, Florestan Fernández en Brasil, Portantiero y Roberto Carri en la Argentina, Agustín Cuevas en Ecuador, qué sé yo, me voy a olvidar de gente, extraordinario, Aníbal Quijano de Perú, son personas que analizaron el poder. ¿Por qué? Porque estaban en una década, en un continente en la que aparecía la expectativa de la creación de un mundo nuevo. Tengo un punto ahí, Lucas, que me parece que vos mencionaste algo que yo creo que es importante en este momento y que de alguna manera por ahí puede darle como un cierre a esto de lo que estamos hablando, ¿no? La idea de alguien que puede pensar el mundo, es decir, puede pensar la trama completa contra otra situación en la que parecería que el pensamiento válido es el pensamiento específico, ¿no? Incluso dentro del mundo académico esto pasa mucho. Es muy valorado aquel que puede explicar una falange, pero si vos ya explicás el dedo, un poco menos, y si explicás la mano, en realidad estás hablando de más, por así decirlo. Entonces, pienso también si el sociólogo no es alguien que todavía se reserva esa posibilidad de poder explicar el mundo. Tiene la capacidad potencial de hacerlo, pero como decía un gran científico argentino que se llama Rolando García, que fue el célebre decano a quienes las fuerzas de seguridad le pegaron un palazo en la cabeza cuando defendió la intromisión de la Guardia de Infantería en la Facultad de Ciencias Exactas en 1966, en la Noche de los Bastones Largos. Rolando García, científico argentino, climatólogo, experto internacional, discípulo de Piaget, gran amigo de la carrera de sociología porque creía que era imprescindible que la modernidad argentina
post-58, generase una universidad autónoma y crítica, entonces Editorial Universitaria de Buenos Aires, carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Exactas. Para él era fundamental la creación de la carrera de Sociología. ¿Qué decía a sus 87 años Rolando García cuando es invitado? Hace unos años, se murió hace poco Rolando García. Él decía, yo estoy asombrado que colegas míos que pueden ser candidatos al premio Nobel me dicen que hace como 30 años que no leen otro libro que no sea de su estricta especialidad. Y dice, estoy preocupadísimo porque a este nivel se habla de destrezas y habilidades. No se habla de un conocimiento totalizador. Yo estudio la atmósfera, pero reflexiono sobre el conocimiento en general. Reflexiono epistemológicamente, reflexiono sobre cómo se conoce, reflexiono sobre por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando, para qué. Yo no me pregunto, digamos, simplemente si lo hice bien, me pregunto para qué. Eso lo decía en un reportaje al diario La Nación, Rolando García, en el año 2008, 2009, y decía más. Voy a las reuniones internacionales y encuentro que ¿quién maneja los problemas de financiación de la ciencia internacional? El Banco Mundial. No puede ser, decía Rolando García, no puede ser. Tendría que ser en todo caso la UNESCO, no puede ser que el Banco Mundial maneje eso. Bueno, eso es un límite extraordinario y él daba cuenta de eso que vos mencionás, que tiene que ver con la hiperespecialización que olvida la totalidad. En la sociología eso sería un gran pecado, pero eso también ocurre porque es un proceso de reorganización del mundo académico a nivel internacional, donde te hace mirar el ombligo sin ver cómo se ha conformado ese ombligo históricamente y cuál es el sistema de relaciones, digamos, que te lleva a ese punto específico. Eso es un problema central. Ahora, la sociología tiene capacidad potencial para rebelarse contra eso, y eso es lo que intentamos algunos. Casi 40 años atrás, el 10 de diciembre de 1983, la Argentina recuperaba la democracia, superando el terror de la dictadura genocida. En una frase que pasaría a la historia, el presidente Raúl Alfonsín sintetizó las expectativas de aquella democracia naciente. Los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Lucas, ahí escuchábamos recién a Raúl Alfonsín en su discurso de apertura de sesiones, con esa frase que repitió mucho durante la campaña y que la reiteró en ese momento, ¿no? Una frase paradigmática del retorno de la democracia en la Argentina, que bueno, con este régimen político, con la democracia, se come, se cura y se educa. Estamos cumpliendo 40 años, ¿no?, de democracia ininterrumpida en la Argentina. ¿Qué pasó para que de tanta expectativa por la democracia llegáramos a un momento en el que hay muy baja expectativa, hay muchos reclamos por promesas incumplidas e incluso tenemos discursos que son decididamente antidemocráticos? Yo creo que lo primero que hay que decir es que la conquista de la democracia argentina es un logro complejo en el que aparecen fenómenos que tienen que ver con la derrota de los movimientos revolucionarios en toda América Latina, lo que todos sabemos, que es la manera en que se llevó adelante esa batalla por parte de las fuerzas militares latinoamericanas, que fue empleando un tipo de confrontación bárbara, que dejó marcas impresionantes en las sociedades, heridas muy fuertes. Por otro lado, la experiencia de la Guerra de Malvinas, claro, que deterioró fuertemente el perfil de la dictadura militar de la dictadura cívico-militar en la Argentina. Y a la par de eso,
la experiencia de contestación que siempre existió en la sociedad argentina. Yo creo que hay que reivindicar la experiencia de contestación. Si quieren, el símbolo más fuerte son las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Por supuesto que el símbolo son las Madres de Plaza de Mayo. Pero la contestación es contestación de la sociedad civil, contestación de sindicatos, contestación de movimientos alternativos, y ese símbolo de las Madres de Plaza de Mayo que pone a la Argentina en una extraordinaria singularidad. Por eso yo quiero decir, antes de decir qué pasó, quiero decir la extraordinaria singularidad de esta democracia argentina, que nace muy condicionada. Que nace muy condicionada porque nace condicionada por algo que es fuerte y que está inscripta en la sensibilidad colectiva. ¿Qué pasó con esa cosa extraordinaria que fue el juicio a las juntas? Digamos, es una singularidad mundial. Sí, además, un juicio a las juntas que se da justamente en esta situación de tensión y de debilidad institucional. Es decir, no era fácil hacerlo, no era fácil que tuviera ese resultado, si bien, por supuesto, siempre las expectativas pueden ser otras, pero creo que el hecho mismo de haber logrado eso en esas circunstancias es lo que le da esa singularidad y esa potencia que llega hasta hoy, ¿no? Es una potencia extraordinaria lo del juicio a la Junta. No hay experiencias históricas de que los ejércitos victoriosos sean juzgados por la sociedad, porque es un ejército victorioso, digamos, de una cosa horripilante, pero es el ejército victorioso en términos de armas. Como tenés el caso español, el caso chileno, que justamente muestran una solución totalmente distinta. El horror de Guatemala, que hubo más muertos que en toda que en Argentina, Uruguay y Chile juntos, de las masacres que se realizaron en Guatemala, y los criminales de guerra se presentan a candidato a presidente y andan caminando por la calle. Entonces, yo creo que esta experiencia histórica hay que ponerla sobre la mesa, porque cuando uno piensa el deterioro del presente, tiene que ver que existe eso, y tiene que ver que existe eso en términos extraordinariamente positivos, pero también lo debe ver con sus contradicciones. Cuando se comienza a abrir el horror de la dictadura, el horror de la dictadura también, por decirlo en términos coloquiales, mete miedo, digamos, porque de alguna manera se escenifica el castigo bárbaro a lo que son sometidos los rebeldes. Los rebeldes fueron sometidos a castigos extraordinarios. Los torturadores, los que llevaron adelante eso, muchos de ellos simbólicamente son castigados. Pero sin embargo eso queda allí. Está una doble cosa que es, se acaba el partido militar, también se acaban las expectativas revolucionarias y queda la posibilidad de construir lo que dice Alfonsín, muy legítimamente y muy seriamente recogiendo lo mejor de las grandes tradiciones de los dos grandes partidos argentinos que tienen en una sociedad de movilidad social ascendente una idea de sociedad integrada. Con la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, le tiraron con todo a Alfonsín, digamos, no pudo terminar su gobierno, todo el mundo conoce la historia, y el predominio internacional de una nueva mirada sobre el mundo que tiene que ver con la experiencia primero de Reagan. Recordemos que cuando Raúl Alfonsín, yo creo que hay que hacer estas reivindicaciones fuertes, cuando Raúl Alfonsín va a la Casa Blanca, invitado por Reagan, había un acuerdo previo acerca de qué decía cada presidente, y Reagan en algún sentido viola el acuerdo y habla de la necesidad de invadir Nicaragua, más o menos. Y Alfonsín agarra su papelito que tenía escrito, se lo mete en el bolsillo y empieza a hablar del derecho a la soberanía de los pueblos. Era amado en la Nicaragua sandinista ese gesto de Alfonsín, que respondía a lo mejor de las grandes tradiciones reformistas de los dos grandes partidos argentinos, que ahí parecía actualizarse con toda esa expectativa extraordinaria. Ahora, ¿qué ocurre con el
proceso internacional. Yo creo que hay que dar cuenta de eso para entender cómo es el deterioro de la democracia. Reagan, Margaret Thatcher van generando una situación internacional donde, digamos, la frutilla del postre la tiene que ver con la caída del muro. La caída del muro, digamos, pone en la cancha internacional a un actor protagónico, a una mirada sola sobre el mundo, y aparece de su manera más radicalizada, que es la idea individualista extrema, una especie de darwinismo social que es reivindicado con mucha fuerza. ¿El mundo de quién es? El mundo de los ganadores, ganadores entendidos estos, aquellos que son los que triunfan en el proceso de acumulación egoísta de la ganancia económica. Gana el que tiene. Gana el que logra obtener más capital económico. Claro. Y los otros son perdedores. Y la explicación, que es una explicación que aparece también en el mundo académico, porque la escuela austríaca de economía y la escuela norteamericana, llamada Escuela de Chicago, tanto Friedrich von Hayek como Milton Friedman, son los abanderados de esta mirada que en términos de ciencia social es muy importante tenerla en cuenta, porque es la idea de que tu acción prácticamente no está determinada. Lo que hay no es un biologicismo racista, porque el ganador puede ser negro, colorado o blanco, no importa. Sí. El ganador en la lucha por la vida económica. Pero hay ganadores y hay perdedores, y eso parece remitir a una especie de casi de biologicismo, porque lo tuyo, tu fracaso es culpa tuya. Claro, porque se crea una moral a partir de eso, ¿no? Es decir, el que gana es porque lo hizo bien y el que pierde es porque es culpable de su derrota. Porque es culpable de su derrota. Y esto individualmente hablando. Eso individualmente hablando. Por eso se deterioraron las grandes tradiciones de posguerra. ¿Qué pasó con la posguerra? En la posguerra, y yo creo que es importante, no es que nos vamos por las ramas, en la posguerra la sensibilidad antifascista generó algo extraordinario de solidaridad con el género humano. No importa que hubiera contradicciones flagrantes, por ejemplo, que se hablara del triunfo sobre la barbarie, pero que vos mandaras dos bombas atómicas sobre población civil, Hiroshima y Nagasaki. Que se triunfó contra el racismo y todos los estados del sur de norteamericano no permitían que los negros entrasen a un baño de blancos y que estaban en una situación subordinada y la rebelión se castigaba con la horca de los fanáticos de la sociedad civil. Faltaban algunas cosas. En Australia, que era uno de los países de la comunidad británica, hasta 1967 los nativos australianos eran parte de la fauna, eran definidos como parte de la fauna local. Bueno, quiero decir, existía eso, porque analíticamente hay que decir que existía eso y es importante, pero también se había extendido, y sobre todo en los mundos intelectuales, una sensibilidad antifascista que pensaba en la integridad del género humano. Y te voy a dar un ejemplo que me parece fundamental, ya que estuvimos en pandemia. En pandemia los laboratorios se peleaban por ver quién tenía la mejor vacuna, cómo se vendía. Todos los científicos estaban preocupados por obtener una patente que te haces millonario. Había una carrera por desarrollar medicamentos. Una carrera por desarrollar medicamentos y por patentar, porque la cuestión... Bueno, ¿qué ocurre en la inmediata posguerra? En la inmediata posguerra hay una epidemia mundial de poliomielitis. Y allí dos científicos que vienen de la Europa del Este y están en Estados Unidos, Salk y Sabin, diseñan vacunas. ¿Qué dicen cada uno de esos científicos que venían de una tradición, eran judíos perseguidos de Europa del Este, llegan a Estados Unidos, el triunfo de la democracia? ¿Qué dicen esas dos personas? No patentamos porque es un conocimiento para la humanidad. El último, entre comillas, ingenuo que hace esto es César Milstein, el premio Nobel argentino, que dice: yo no voy a patentar porque es conocimiento para la humanidad. Los jóvenes biólogos lo miraban como diciendo: este señor es un ingenuo total, para no decir una grosería más grande, como me dijo un científico argentino que estaba desilusionado con sus discípulos, que miraban este gesto como un gesto de tontería exacerbante,
porque lo posibilitaba ser millonario. Bueno, eso era una sensibilidad que tenía que ver con la idea de que el género, uno formaba parte del género humano y que la democracia era una posibilidad que tenía que ver con la integración. No importa, los dos tenían que ver con la integración. Después del dicho al hecho hay mucho trecho, pero el discurso era muy fuerte. Tanto los soviéticos como los occidentales hablaban de la integración. Con la democracia se come, se cura y se educa. Era algo muy real en la posguerra, en términos de discursivos. Vos me vas a decir, durante toda la posguerra en América Latina hubo dictaduras terribles. Estamos de acuerdo, pero había una sensibilidad que dio como resultado los movimientos rebeldes de América Latina. Vos decías en un momento ese horizonte de expectativas, sí, ¿no? Que en definitiva la vida de las personas no está mediada por los ciclos históricos, sino que, no sé, ahora con muchas ganas la expectativa de vida es de 90 y pico de años, con lo cual quizás ese horizonte de expectativa alcance para una vida, ¿no? Sí. Si uno lo lee históricamente es distinto. Yo, de tu libro, ¿no? Este es tu último libro, Contra el Homo Resignatus, 7 ensayos para reinventar la rebeldía política en un mundo invadido por el desencanto. Es un libro de vigencia absoluta, digamos. Yo marqué varias cosas, pero hay algo que quería leer, ¿no? Que tiene que ver con esto. Vos en uno de los ensayos decís: no importa que en muchos países de América Latina el ciudadano con derechos sociales no tuviese una realización práctica en los momentos inmediatos posteriores a la segunda posguerra. Es decir, eso de lo que se estaba hablando por ahí no le llegaba o no lo estaba viviendo, no lo estaba experimentando. Mucho menos en los castigados estados africanos, pero esos derechos tenían una presencia muy fuerte como esperanzas colectivas y había momentos que podían imaginarse como realizaciones parciales, es decir, cómo vos habitabas el mundo, con qué ganas te levantabas a la mañana, lo que pensabas que te correspondía y por lo que tenías que trabajar o luchar, ¿no? Esa perspectiva es absolutamente distinta hoy. Hoy parecería que como que no hay nada por hacer. Por eso es muy importante ese clima que vos describes, que yo describo ahí, que vos leías. Que vos describís, que yo recuerdo y que leí, todo eso pasó junto. Yo creo que es importante hacer esa marca porque se quiebra ese espíritu colectivo, que no era un espíritu de un partido político, era un espíritu colectivo. El clima de época. Lo podía decir un liberal republicano que pensaba en la integración social, lo podía ser un comunista, un socialista, digamos, un partido reformista nacional. Todos tenían esa idea en la cabeza. Los movimientos de liberación nacional africanos, no importa, por eso digo que no tuvieran los beneficios, tenían la esperanza, se quebró la esperanza. Eso es el predominio cultural, eso es hegemonía cultural, eso es una situación de predominio cultural extraordinario que se va quebrando con el deterioro de los partidos políticos tradicionales que hacen una adaptación al mundo. Uno mira la experiencia de los partidos socialistas europeos y entiende por qué están en crisis de representación. ¿Por qué abandonaron? Porque básicamente creían que el mundo había cambiado, porque citaban, sin citarla a veces, la frase de Margaret Thatcher, no hay alternativa. La idea de no hay alternativa se hizo absolutamente carne en todas las dirigencias de los partidos reformistas del mundo occidental, después de la caída del muro de Berlín. Entonces, ya antes esto venía ocurriendo como un proceso. Alfonsín es un momento de transición en el medio de la alegría, de la efervescencia por la llegada de la democracia. Este líder argentino pone sobre la mesa esa expectativa. 2 años le dura la posibilidad porque ya las fuerzas eran otras y directamente con la caída del muro va a venir la arrolladora mirada de, hay ganadores y hay perdedores. Y lo último que voy a decir, en una sociedad de movilidad social ascendente están los diversos elementos que pueden permitir tanto pensar en la mirada solidaria sobre el conjunto de la sociedad, como aquella que dice, bueno, yo me hice a mí mismo, entonces
no le debo nada a nadie. Las dos cosas están en una movilidad social ascendente, de acuerdo a cómo se produzca el clima cultural, Claro. cómo interpela el mundo de la política. La interpelación del mundo de la política en los 90 es una interpelación que es recibida con mucha simpatía. ¿Por qué tenemos que mantener nosotros a otras personas? ¿Por qué existe la jubilación? Con una gran ficción que es la de un peso, un dólar, ¿no? Bueno, Digo, claro, claro, pero digo, claro. simbólicamente, Claro. eso también, ¿no? Nos merecíamos que un peso valiera un dólar por, vaya uno a saber qué recorrido, Claro. qué trayectoria. Claro. Esa invención habilita un montón de otras invenciones, ¿no? Totalmente. Y hay procesos que se dan en distintas áreas, procesos de cambio que se generan en el mundo académico, con lo que hablábamos de la fragmentación del conocimiento, reorganización de la técnica y de la producción económica que genera desempleo y fragmentación social. La fragmentación social deteriora, digamos, lo que uno puede pensar como fuerza política de aquellos que no tienen poder económico. Aquellos que no tienen poder económico, ¿qué tienen? ¿Cuál es la fuerza política? La fuerza política se construye cuando hay una sensibilidad común de parte de un colectivo que no tiene poder económico. Cuando la sociedad se fragmenta en términos estructurales y se fragmenta en términos culturales, que es lo que ocurre en este proceso de reorganización de las formas de acumulación económica y sobre todo en un país periférico donde crece de una manera extraordinaria los niveles de desempleo o de trabajo informal. Extraordinaria. Si uno mira las cifras de Argentina es un país extraordinario para analizar. Es difícil para vivir, convengamos, pero para analizar es extraordinario porque Argentina tuvo, yo te diría 100 años, pero ponele que un poco menos, de movilidad social ascendente, donde existieron dos instituciones centrales de la vida pública que posibilitaron una sociedad integrada, que eran la educación, la 1420, y el mundo de la salud, expandido por toda la sociedad. En cada pueblito había escuela, en cada pueblito había un tipo de atención de salud pública, y en un momento, hasta la década del 70, a mediados de la década del 70, los niveles de desempleo eran bajísimos. Si uno ve los niveles que miden los estadísticos y llaman con esta palabra un tanto moralista, que se llama pobreza, los niveles de vida de las poblaciones, uno vería que hasta el año 74, 75, prácticamente existen 3, 4% de lo que hoy llaman niveles de pobreza. Y la sociedad es una sociedad profundamente integrada. Por eso es interesante el análisis de la sociedad argentina, porque no es una sociedad de exclusión estructural. Es una sociedad que comienza a producir el proceso de exclusión a partir de la dictadura militar y afianzándose en la década del 90 de una manera brutal. Entonces hay una gran pregunta que uno se hace. ¿Qué queda de esa expectativa ya no política en el sentido más superficial, sino de sensibilidad política de esa experiencia de integración? Lucas, volviendo un poco para atrás, y yo creo que con esta pregunta también podemos como darle un cierre a este tema, ¿no? El de la democracia. Vos decías, la reinstauración de la democracia clausura la experiencia traumática, terrible y horrorosa de la dictadura, pero a la vez también significa la clausura para las experiencias revolucionarias, ¿no? La democracia genera ese doble efecto. Seguimos pagando el costo de la dictadura, ¿no? Faltan, por ejemplo, 300 nietos y nietas que recuperen su identidad, y ese es el trabajo que hacen las abuelas. Pero también estamos pagando un costo por la clausura de la vida revolucionaria, de lo que eso significaba, de lo que significa como posibilidad de algo absolutamente distinto. Yo creo que sí, porque lo que ocurre allí es que lo que se clausura es las expectativas de cambio. Cuando uno dice revolucionario, por ahí lo dije yo, pero por ahí suena muy rimbombante, porque eran efectivamente experiencias revolucionarias, pero eran, si se quiere, sacada de la cosa más orgánica de las agrupaciones, lo que había era una sensibilidad extendida de que el cambio era posible. Entonces, si el cambio era posible,
si vos eras cristiano, porque encima había aparecido las conferencias de Puebla y de Medellín, Pablo VI, digamos, bendecía a los curas que se implicaban con las poblaciones desprotegidas. En América Latina, en ese sentido, que tiene una tradición católica, crecía el cristianismo crítico. Los partidos tradicionales se sensibilizaban con esta posibilidad de cambio, que también tenía que ver con una idea de desarrollo relativamente autónomo. No es solamente mirar, que eran significativas, las agrupaciones que tenían el papel más estricto revolucionario. O sea, la idea de que el cambio estaba a la vuelta de la esquina. Eso, es la idea de que el cambio está a vuelta de la esquina, y yo quiero decirlo esto, no con una expectativa que cuando se mira desde el presente se dice había 4 locos que decían que creían en la revolución. No es así, no es así, no es así. La expectativa de cambio era una expectativa de cambio extendida por diversos sectores de toda América Latina, porque la Revolución Cubana había producido una apertura extraordinaria. No era una revolución lejana, que sí la miraba la Revolución China, la Revolución Rusa. Era gente latinoamericana, eran cubanos que dormían la siesta, divertidos, no tan disciplinados como el resto de las ideas de las caricaturas de los revolucionarios. Eran gente apasionada, reivindicaban a José Martí, un héroe latinoamericano, cronista de La Nación de la Argentina, eso del diario La Nación. Sí, sí. Increíbles sus crónicas. Claro, extraordinarias crónicas. Entonces, no era simplemente el partido tal revolucionario. No era una cuestión superestructural. Claro, era una sensibilidad extendida al mundo cristiano, al mundo profesional intelectual, al mundo de los partidos políticos tradicionales. La gente que tenía expectativas de nacionalismo se radicalizaba. Bueno, eso fue un proceso extraordinario. Ese proceso extraordinario era expectativas de cambio. Con esto lo que se produce es una pregunta sobre qué significa volver a poner sobre la mesa cuestiones que tengan que ver con el cambio, que irremediablemente confrontan con el poder. La pregunta más fuerte es, ¿qué costo tiene enfrentar al poder? Esa es la pregunta que va a quedar pendiendo como una espada de Damocles inconsciente sobre cada una de las cabezas de las personas con inquietudes en la sociedad argentina después de la experiencia bárbara del terrorismo de Estado. ¿Qué costo tiene incomodar fuertemente al poder? Para producir una sociedad integrada no hay otra situación que incomodar al poder. Ese es el problema. Luego de la pandemia y el aislamiento, el mundo aparece aún más intervenido por los medios de comunicación, las redes y las aplicaciones, que rigen el ritmo de la vida, comercian subjetividades y trafican emociones. Además, nace así un nuevo tipo de soledad, la soledad digital. Bueno, tuvimos una pandemia, pero ya desde antes, pero la pandemia lo recrudece, vivimos muy intervenidos por estos aparatos, por tantos otros y por nuevas aplicaciones que van surgiendo. Hay una dificultad para reunirse presencialmente. Es más, esto que estamos haciendo nosotros, que antes era la rutina, ¿no?, típica de un medio de comunicación, es cada vez más complicado. Lo más fácil es por teléfono, por Zoom, por Meet, ¿no? No ya como una herramienta, sino que está empezando a ganar eso la centralidad, y la experiencia personal cada vez empieza a correrse un poquito. Tenemos grandes medios de comunicación que ya sabemos su capacidad para construir subjetividades. Están estas llamadas fake news, que se han vuelto una pieza clave. Ahora tenemos en este año electoral un muestrario de esas fake news y esto va a seguir incrementándose. Vos al comienzo decías, la sociología está para pensar estas cosas. ¿Qué pensás sobre esto, Lucas? Yo creo que hay problemas de cambios estructurales que tienen que ver con la reorganización económica del mundo de los medios de comunicación y el cambio tecnológico. O sea, cambió el negocio también. Cambió el negocio y cambió la tecnología. Y eso, en el marco de un cambio cultural más amplio, refuerza ese cambio cultural más amplio. ¿Qué quiere decir que cambió el negocio?
¿Cuántos son los diarios? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos en otro momento acerca de la cultura antifascista. La cultura antifascista había generado empresarios con mucha sensibilidad por la integración social. Empresarios que legítimamente, con su idea de, bueno, digamos, hay que mantener un sistema, somos personas que reivindican la forma de organización donde hay desigualdad, pero pensamos contra la barbarie. Muchos de esos empresarios habían sufrido el nacionalsocialismo, y eso era la barbarie. Entonces, muchos medios liberales del mundo internacional occidental tenían una mirada muy firme y de atención a aquellos luchadores que se plantaban frente a las dictaduras, por ejemplo, frente a las dictaduras latinoamericanas. Entonces uno se encontraba con medios de comunicación en donde eran empresarios que tenían ideas, que trascendían, que eran empresarios. Había una racionalidad de la ganancia, por supuesto, pero tenían ideas trascendentes que también tensionaban esa idea de la ganancia y que hacían apuestas muchas veces por poner esa mirada y podían ganar por otro lado. O sea, querían ganar en sus términos. Querían ganar en sus términos. términos. Unos términos que estaban vinculados con sus ideas. Vamos a poner un ejemplo muy concreto de la familia Civita, que era una familia de judíos italianos que está acá durante el primer peronismo y que eran antifascistas. Entonces, ellos tenían el copyright de Disney. La cantidad de dinero que se ganaba con eso era impresionante. Pero ellos colaboran con la editorial Paidós, colaboran con la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, colaboran, son mecenas de muchas personas que están en lo que creen que es una lucha contra cualquier forma de autoritarismo que aparezca en la sociedad. Ahí, Lucas, te hago un paréntesis, porque viste que muchas veces esta figura del mundo de las ideas parecería que no tiene vínculo con el mundo de las acciones. Cuando en realidad, si vos te pones a ver, te estoy comentando algo que incluso creo haber leído en tu propia obra, te pones a ver la trayectoria de esos viejos editores que fueron construyendo editoriales que después se vendieron como grandes negocios, ahora multinacionales, cómo sus ideas las transformaban en un proyecto, creaban una industria, contrataban gente, hacían inversiones, asumían riesgos y todo eso guiado por una idea. Es decir, ese mundo de las ideas, como también hoy ocurre, lo que pasa es que parecería que no hay ideas, sino que solo hay acciones, ¿no? Ese mundo de las ideas guiaba estos grandes proyectos. Yo diría, la economía de la literatura no puede dejar de tomar en cuenta a dos grandes empresarios argentinos que fueron el dueño de la editorial Sudamericana y el dueño de la editorial Dosada. Dos republicanos españoles, que eran fundamentalmente republicanos españoles. Y además eran empresarios, y no eran ingenuos como empresarios, era un gran negocio. Pero ese gran negocio lo que les preocupaba era la difusión de la cultura universal porque eran antifascistas. Claro. Entonces, uno mira el boom latinoamericano y dice, el boom latinoamericano por primera vez posiciona a la Argentina como una especie de centro internacional de la producción de literatura valiosísima para el mundo. Sí, en ese momento incluso pasamos a estar un poquito por delante de España, ¿no? Que era nuestro polo de producción. Entonces, ¿pero qué es lo que tenían estos dos españoles republicanos? Tenían una sensibilidad antifascista. Bueno, vos mirá quiénes son los propietarios hoy de los grandes diarios que podían tener ideología. Yo te diría, The Guardian puede ser el último diario que tiene alguna mirada en Gran Bretaña. De los tradicionales, de los tradicionales. Pero todos fueron comprados por grupos económicos. Liberación, bueno, todos, por grandes grupos económicos que priorizan extraordinariamente la ganancia y no tienen un liderazgo empresarial con algún tipo de sensibilidad ideológica. Tienen una sensibilidad ideológica que es la apropiación egoísta de la ganancia. Solamente eso. La quiebra de esa sensibilidad fascista generó esta cuestión estructural que es relevante para pensar lo que vos me preguntabas. Por otro lado, la tecnología que genera estas nuevas formas de medios de comunicación refuerzan mucho más esta mirada que es la mirada individualista de la acción social. ¿Qué es una mirada individualista de la acción social? Es decir,
La sociología, y yo diría la tradición de las izquierdas también, pero sobre todo la teoría social, dicen que lo que hacemos, lo que creemos, lo que pensamos, es un producto histórico-cultural. Cada una de esas cosas, si vos nacés en un lugar de la estructura social, en una época, en una determinada sociedad, está terriblemente determinado la manera de pensar, de decir, de hacer, de creer. Y bueno, ¿qué es lo que dicen estas miradas a la von Hayek, a lo Milton Friedman? Bueno, no, el individuo es el individuo, cada cual hace lo que puede, y por eso decíamos hoy, uno es culpable de su fracaso, tan culpable como de sus éxitos en términos individuales. Se reorganizó el mundo de los medios de comunicación, y se reforzó con esa reorganización del mundo de los medios de comunicación la mirada estrictamente individualista. Ahora bien, uno dice, uno podría tener medios como La Nación en la Argentina, que ya que estamos, dijimos, escribió José Martí, que La Nación trajo a Rubén Darío. José Martí estaba en Estados Unidos y era el cronista de, no sé, la inauguración del puente de Brooklyn, si no me equivoco, y tiene una crónica increíble. Y de una crónica extraordinaria que tiene que ver con la ejecución de los mártires de Chicago, que También va a dar como lugar al 1 de Mayo internacional como el Día de los Trabajadores. Una crónica de una sensibilidad extraordinaria. Bueno, ¿quién lo publica? El Diario de la Nación. ¿Quién trae a Rubén Darío, que era la figura internacional de habla hispana en ese momento, y lo pone a circular por el mundo cultural recién nacido en la Argentina, el diario La Nación? Porque había una idea que tenía que ver con que el progreso necesitaba de la cultura como una herramienta de progreso. Por eso coincidían, extrañamente, aunque pueda parecer extraño, coincidían Alberto Giraldo, que era el director del suplemento cultural del diario La Protesta, que se llamaba Martín Fierro, tenía una relativa cercanía con gente del diario La Nación, porque los liberales, en el sentido más fuerte, que creían en el progreso y creían sobre todo, en esto que me interesa, que la cultura es importante, la biblioteca del diario La Nación, digamos, es un elemento civilizatorio, como lo es la editorial Claridad, como lo es el diario La Protesta, que era un diario que tenía edición matutina y vespertina y competía con el mismísimo diario La Nación. Cada uno de ellos creían que la cultura, con distintos sentidos, tenía un valor importante en la construcción de una nueva sociedad. Cada uno creía que la sociedad era distinta, pero en algún punto es lo que hace Lugones al tomar al Martín Fierro. Es lo que hace Lugones, ¿no?, al tomar al Martín Fierro, efectivamente. Todo esto que vos estás comentando, Lucas, en algún punto es algo sobre lo que podemos ir y buscar distintas posiciones, buscar distintos materiales, ¿no?, que se han construido, y es algo que se ha podido ver en el tiempo y se ha desarrollado en el tiempo. Pero si pensamos en los medios de comunicación hoy, ¿no?, ahora, por ejemplo, tenemos la emergencia de algo que está ocurriendo en este momento y que parecería que incluso está fuera de, ya mismo, ¿no?, ha nacido como fuera de control, que es esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Vos recién hablabas de los medios de comunicación en un momento de cambio de época, está cambiando el negocio mismo, incluso muchos no saben todavía cómo es que funciona ese negocio, y de repente emerge este nuevo foco de conflicto, ¿no?, que sería la capacidad de crear, a través del desarrollo tecnológico, algún tipo de programa, aplicación, a la que se le pueda atribuir algún tipo de inteligencia. Y nadie sabe muy bien todavía qué es lo que puede llegar a pasar con eso. Es decir, hay una aceleración del tiempo al punto tal que estamos asistiendo a la creación de algo que es creado por seres humanos y desconocemos cuál es su devenir. Sí, pero de todas maneras yo creo que lo más importante es el abandono de la ética en la producción de conocimiento científico-técnico y de todo de todo tipo de conocimiento. Claro. Pero viste que hay una advertencia, ¿no? Los propios creadores o un grupo de creadores, entre ellos Elon Musk y demás, dicen: detengamos el desarrollo de este programa porque no sabemos cuáles pueden ser sus consecuencias. Lo que ocurre es que como no tenés ideas que incluyan al género humano en su totalidad, esos miedos pueden aparecer. Yo creo que son miedos infundados si vos tuvieras banderas trascendentes, porque toda la tecnología es
potencialmente buena o mala, depende de cómo se la mire. Claro. La tecnología no tiene un demonio en sí mismo, la tecnología es extraordinaria, posibilita potencialmente, insisto, de acuerdo a cómo sea la estrategia política con que uno la utilice, posibilita el desarrollo integrado de la humanidad, posibilita que la gente viva mejor, posibilita todo eso en términos potenciales. Claro, es decir, viste, uno de los riesgos es, bueno, este tipo de desarrollos van a quitar millones de puestos de trabajos alrededor del mundo. Y uno podría decir, bueno, hay un poco más de tiempo de ocio, ¿no? Claro. Pero sabemos que no funciona de esa manera. Un millonario norteamericano que se llama Warren Buffett dijo, ¿cómo que no existe la lucha de clases? Existe y vamos ganando nosotros. Bueno, yo creo que esa es la cuestión. En realidad es una mirada sobre la tecnología. Yo creo que la demonización de la tecnología por la tecnología en sí mismo no tiene ningún sentido. La cuestión es cuáles son las miradas que hay sobre el conjunto de la humanidad y en un rol de herramientas, que esos son las herramientas que son siempre subordinadas del pensamiento humano, aún la inteligencia artificial, digamos, cuáles son las preguntas que el género humano se hace sobre esas herramientas que tiene a disposición. Claro. Esa es la ausencia fundamental, esa es la ausencia fuerte. Digamos, la mirada individualista darwiniana del presente genera situaciones caóticas. Si uno quisiera decir una cosa un poco más sensacionalista, porque puede parecer sensacionalista, yo diría que en este camino de la utilidad medida solo como utilidad económica obtenida a través del cálculo egoísta, es un camino hacia la barbarie. Yo creo que hay un camino marcado hacia la barbarie. ¿Qué es la barbarie? El abandono de la idea del género humano como objetivo de la ciencia, de la técnica, del desarrollo económico. Y esto lo digo en el término más amplio, no es que yo digo se construya la igualdad o se construya... No, miradas diferentes que incluyan al género humano. La idea, unos pueden decir emancipación humana, otros podrían decir el progreso, que deja sus costos, pero que sin embargo piensan en su totalidad en el género humano. Como no se piensa así en el presente, como digamos, ese cálculo egoísta deja de lado esta cuestión fundamental del género humano, yo creo que la reflexión es la siguiente: la técnica no es un demonio en sí mismo, la cuestión es cómo uno recurre a esos conocimientos científico-técnicos. ¿Para qué? Una cosa es hacerlo en el bien del género humano, que puede tener múltiples sentidos el bien del género humano. Algunos piensan construir una sociedad azul, otros quieren... Sí, ahí también hay conflicto. Que hay conflicto, pero digo, una sociedad colorada, sociedad azul, sociedad verde, pero que tengan un marco común de inclusión del género humano. Bueno, eso se abandonó. Entonces, ahora, en el presente, el camino lleva directo a la barbarie. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Lo dijo el Flaco Spinetta en Cantata de Puentes Amarillos, eso sí, hace 50 años atrás. Pero, ¿y ahora? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Bueno, ahí lo teníamos al Flaco, ¿no? Con Mañana es mejor. La pregunta final es una pregunta que siempre está rondando, ¿no? Cuando uno tiene estos diagnósticos o puede con tanta precisión pensar en algunas situaciones complicadas de nuestra vida personal, pero social. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? O al menos, ¿por dónde empezar a hacer? Yo me imagino, Lucas, que más allá de todos los cuidados que vos tomás, inmediatamente también te surge esa pregunta, y me imagino que en algunos momentos habrás imaginado también por dónde ir. Un maestro de muchos de nosotros en la sociología argentina, se llama Ricardo Sidicaro, acaba de escribir un libro muy bueno sobre los clásicos, sobre Durkheim, Marx y Weber, clásicos de la sociología, y dicen que ninguno de ellos hubiera podido hacer algo interesante como lo hicieron si no quería algo de la sociedad. Todos los que hacemos algo queremos algo de la sociedad, tenemos una idea de la sociedad, y esa idea de la sociedad supone un objetivo acerca de cómo pensar, qué hacer también.
Y claro que pensamos en qué hacer, y pensamos también en términos teóricos en qué hacer. Y ahí aparece algo que es fundamentalmente sociológico, y que tiene que ver con algo que yo adelanté un poquito en la primera parte de esta charla. La mirada individualista de la acción social piensa que el recurso del voto, la mirada liberal de la democracia, piensa que el recurso del voto individual es suficiente para la representación. Y lo que ocurre con la mirada que pone en cuenta solo el hecho de entrar al cuarto oscuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año, no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El hecho de entrar al cuarto oscuro, si no hay construcción colectiva de la opinión por parte de la militancia política, el voto es una acción efectivamente individual. ¿Cuál es la diferencia entre un votante que va y por alguna cuestión de simpatía con una cara o algo, va y vota a este o va y vota al otro? La diferencia entre ese votante y otro votante que recibe la interpelación de cuadros medios y bajos de la política que lo invitan a discutir desde hace 5 años acerca de por qué es importante para vos, que vos sos un obrero que gana muy poco, es importante preguntarse sobre la hidrovía del Paraná y ver cómo eso reorganiza la economía argentina de manera perjudicial. Si vos venís trabajando con Perdón, ¿no? Sí. Es muy interesante lo que mencionaste de la hidrovía, porque hay un caso puntual ahí que es el de Mempo Giardinelli, ¿no? Sí. Un escritor que ha tomado ese tema y lo viene trabajando sistemáticamente en Página 12, con artículos dedicados a esa temática, que al principio parecían muy específicos, pero él mismo construyó una trayectoria y hoy en día logró construir esto que vos decís, es decir, logró instalar el tema y logró construir un precedente para una discusión en el presente. Ahora, convengamos, pobre de Giardinelli, que él es como un pez en el desierto Claro. del Sahara. Sí. Digamos, que tiene... Es excepcional. Quiero decir, tiene voluntad de hacer eso, pero eso se construye colectivamente. Para eso están las organizaciones políticas. Claro. Si vos tenés cada militante barrial, acá en este barrio, vos tenés muchachos que vienen de discutir con sus sectores dirigentes por qué es importante la hidrovía, y lo charlan cotidianamente con las personas de su barrio, porque hay que tratar de pensar cómo se imponen determinados temas realmente. Esto es una iniciativa feliz, la de Giardinelli, pero es una iniciativa feliz, que es una iniciativa que no tiene... Yo entiendo que vos decís que tiene alguna repercusión, pero no tiene una gran repercusión. Claro, es que quizás tal vez esa iniciativa sea fruto de encontrar estas dificultades, ¿no? Es decir, no se logra el lugar de lo colectivo, entonces vos buscás... Él ¿no? hace legítimamente lo mismo que hago yo. Yo trato de escribir un libro para decir cosas y que vos me invites y hablamos con gente. Esta rueda, ¿no? Esta rueda, todo lo que sea. Ahora, convengamos que algo es irreemplazable. Eso es la organización política. La organización política día a día es la que impone y la que le permite a un vecino que no tiene una gran formación cultural y educativa, pero que sin embargo, como cualquier persona, puede pensar bien si se sienta y se pone a discutir acerca de por qué. Por ejemplo, de la hidrovía del Paraná, por qué es importante abrir el canal de Magdalena, por qué es importante, por qué aparece la violencia en Rosario, y la violencia en Rosario tiene que ver con que los puertos privados son grandes exportadores a Europa de cocaína, y todo el mundo sabe eso. Ahora, si no se puede discutir desde hace 5 años en cada una de las cuadras, en el que convencerás a algunos y no convencerás a otros, pero no se hizo eso, digo con este tema, pero con cualquier tema más cotidiano, no se hace eso, porque los partidos políticos abandonaron la deliberación. Lucas, ahí yo trazo un paralelismo, vos decime si te parece bien o mal, ¿no? En algún punto, cuando vos hablabas de cómo los sectores corporativos, empresarios, de la técnica y demás, no ponen en el centro a las personas y a las sociedades, sino que las consideran como un elemento corrido, ¿no?
en algún punto los espacios políticos también un poco dejaron de poner en el centro a las personas en ese sentido, en el sentido de que es ahí la principal interpelación, ¿no? Cuando se utiliza el concepto despectivamente de clase política, se refiere a algunos sociólogos elitistas de fines del XIX y principios del siglo XX, en que positivamente hablaban de una élite del sistema político y miraban, como diría Max Weber, a los electores como un elemento pasivo de la política. Claro. La idea de pensar la democracia con participación popular es no ir a una manifestación, sino generar un clima de deliberación. Un clima de deliberación es confuso, es complicado, te la tenés que bancar vos como partido político. Hay riesgos, reformista, ¿no? Porque la gente se levanta y opina. Cuando se acostumbra a opinar, opina y dice, sí, pero esto lo dice nuestro jefe. Bueno, el tipo dice, ¿qué me importa que lo diga nuestro jefe? Para mí no está bien, porque el tipo tiene una experiencia cotidiana, no importa que tenga título, que no tenga título, que tenga lo que... Tiene una experiencia cotidiana y sobre el fundamento de su experiencia cotidiana y la habilitación que da un clima deliberativo, se genera la posibilidad de construir colectivamente la opinión. No está eso, porque se transformaron en una clase política que piensan a su electorado como un sujeto pasivo. ¿Crees que porque vas a la manifestación das participación? Está bien, das alguna participación y me parece bárbaro que vayas a la manifestación, pero no es eso la deliberación. La deliberación es ir construyendo día a día y quizás durante muchos años. Si vos vas explicando por qué la cuestión de la apropiación productiva del litio en uno de los espacios fundamentales, como es la Argentina, para la apropiación de este mineral, es tan relevante para nuestra vida cotidiana, pero lo venís trabajando desde hace 5 años, cuando un representante tuyo, que es diputado, presenta una ley que dice, bueno, nosotros vamos a expropiar tal cosa y qué sé yo, vos tenés un colchón. ¿Qué es eso que se llama relaciones de fuerza? Un poco eso pasó en el caso del movimiento feminista y la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Hubo varios fracasos electorales en el medio, pero que construyeron la victoria final, por así decirlo, en la sanción de la ley, ¿no? Me parece un muy buen ejemplo, porque si hubo un movimiento activo que construyó opinión colectiva, pues estamos de acuerdo o menos de acuerdo, no importa. En términos analíticos es lo siguiente: construyeron opinión colectiva. ¿Y cómo lo hicieron? Como vos mencionás, desde hace mucho tiempo que vienen trabajando en derechos de la mujer, que no es solamente lo de la ley del aborto, en distintos aspectos que tienen que ver con derechos de la mujer como un género, digamos, oprimido por una forma de sociedad que se define de una manera particular. Bueno, eso se generó una opinión. Vos ves, mirá, ¿quiénes son mis estudiantes más rebeldes de primer año de sociología en el presente? Son en general chicas. Y son en general chicas influenciadas por el movimiento de diversidad sexual y por el movimiento feminista en general, por el movimiento de mujeres en general y por el movimiento de diversidad sexual. Son las personas que tienen la pasión de venir a estudiar sociología para entender qué pasa con la opresión en el mundo. Yo siempre lo pienso, viste, como un edificio que tiene las luces apagadas y hay un lugar donde hay una luz encendida, ¿no? Efectivamente es así. Entonces, la organización de la política, de los grandes temas de la política, necesita irremediablemente de construcción de opinión colectiva. Y eso se logra mediante la generación de espacios deliberativos. ¿Qué me vas a decir vos? Si nos podemos deliberar, si vos sos dirigente político, si nos ponemos a deliberar, la gente empieza a decir cualquier cosa y nosotros no podemos cumplir con esto. Si vos hubieras trabajado durante 10 años la importancia que tiene la apropiación de empresas o de organismos de exportación del mundo cerealero, cuando llega el caso de Vicentín, vos tenías una opinión colectiva extendida que decía, salía tu diputado y tu diputado decía, nosotros creemos que en una situación de crisis, que además no es demasiado difícil, vamos a apropiar esta empresa que estaba estafando al Estado y qué sé yo, y vamos a generar una situación de equilibrio en los negocios
en donde los privados no van a ser excluidos, pero el Estado va a tener un papel en la negociación económica. Bueno, pero para eso tendrías que haber trabajado 10 años antes. No trabajaron 10 años antes. Y ese vos no es una persona, es un partido, es un espacio, es una trayectoria, digamos, de pensamiento. Es una trayectoria. Entonces, por eso la degradación de la política es la transformación de la política en un talk show televisivo, donde aún los personajes más inteligentes descalifican al otro. Algunos hablan mejor, otros, la mayoría hablan mal, pero algunos hablan mejor, pero ninguno es capaz de dejar que a partir de su mínima o máxima o buena estructura se genere un clima de deliberación, para que la genialidad, que en todo caso decís vos en una tribuna, no sea la genialidad que algún nostálgico de los años 80 o más todavía de los años 70 diga, qué lindo lo que dijo este líder. Ahora sí, es muy lindo lo que dijo este líder. Ahora sí, lo que dijo este líder no es el resultado de una deliberación colectiva que lleva años construir colectivamente la opinión. Eso es nada más que una palabra. Tomo esto que decís porque quiero, para cerrar nuestra charla, Lucas, te agradezco muchísimo el tiempo, la pasión y la precisión. Tomo esto que decís para después ir a algo también del libro que me parece que tiene que ver con eso, porque en algún punto es ese estado de liberación que vos hablabas, esa construcción en el tiempo y colectiva, no necesariamente en sí misma garantiza la victoria, por supuesto, ¿no? Pero sí permite que, llegado el momento, llegada la posibilidad, se pueda aprovechar, ¿no? Mira, yo tengo la experiencia muy directa, porque mi primer compañera, la madre de mi hijo, era militante feminista a fines de la dictadura. Uh-huh. Para decirlo en términos coloquiales, eran 4 locas nada más. Eran 4 locas. Que con la democracia aparecían con mucha más fuerza, pero sin embargo eran experiencias que en principio aparecían como extravagantes. Siguieron trabajando, y riesgosas. Y riesgosas. Año 82, año 63, bueno, mira cuánto tiempo pasó y de pronto pudieron llenar plazas de la ciudad de Buenos Aires y plazas de todo el país y convertirse en un movimiento que tenía referencia internacional. Uh-huh. Pero fueron años de trabajo. Para otras cuestiones de la imposición de temas en la vida pública, del caso de la política, se debería hacer lo mismo. La política abandonó la política tradicional, abandonó la idea de la deliberación como un elemento fundamental para la construcción colectiva de la opinión y se quedaron recostados cómodamente en algún acto colectivo que efímeramente te hace creer que tenés una representación, si tenés mucha gente, y sobre todo en las disputas en redes sociales y en medios de comunicación. Eso no construye colectivamente nada. Yo quería, a partir de todo esto que dijiste, leer una parte, ¿no? Porque también esto genera a veces, quizás en quienes nos están escuchando, bueno, pero entonces, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba, ¿no? Retomar esa deliberación, esa construcción en el tiempo, un tiempo que a veces acelera, ¿no? Porque también la sociedad puede acelerar los plazos y los tiempos, ¿no? Claro. Y de repente vos decís, pero ocurre que el mundo no es un tablero y además en la vida social la suerte nunca está echada, porque está la historia. Y citás a Borges, ¿no? Que dice en otras Inquisiciones, el porvenir es inevitable, preciso, pero puede no acontecer. Dios acecha en los intervalos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esperemos que esto haya sido un pequeño intervalo y que ayude a la idea de pensar otra forma de participar de la vida pública y también de participar de los medios de comunicación, ¿no? Y de poder, por ejemplo, ver esta charla, que duró el tiempo necesario y que creo que hay que permitirse, ¿no? Para este tipo de ideas. Bueno, yo agradezco que se utilice eso que vos decís, el tiempo necesario, porque me parece que es importante el diálogo, la conversación, el debate, y no importa que, para citar al Dante, digamos, estemos en una selva oscura. La pelea se sigue dando de cualquier manera, aunque los obstáculos aparezcan más fuertes en el presente, y uno tiene la obligación de plantear las cosas que creen para superar, que creen
pueden ser posibles para la superación de esos obstáculos, independientemente que la superación de esos obstáculos puedan ocurrir pasado mañana o dentro de 80 años. La apuesta es la que vale. Lucas, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, un placer estar acá, realmente un placer. Gracias.